Bienvenido a una lección sobre cómo usar tablas, para encontrar la probabilidad de un valor de datos seleccionado al azar, estar por debajo y por encima de un valor de datos dado en una distribución normal. Además de cómo encontrar la probabilidad de que un valor de datos seleccionado al azar esté entre dos valores de datos. Para nuestro primer ejemplo, el conjunto de datos tiene una distribución normal, la media es 100 y la desviación estándar es 20. Queremos encontrar la probabilidad de que un valor de datos sea inferior a 85. Y la probabilidad de que el valor de datos sea superior a 85, lo que podemos expresar aquí. La probabilidad de x es menor que 85, y la probabilidad de que x sea mayor que 85. Si modelamos esta distribución, observe cómo 85 es menor que una desviación estándar por debajo de la media de 100. Entonces 85 podría estar en algún lugar aquí. Entonces, lo siguiente que haríamos es encontrar que el puntaje z correspondiente para x es igual a 85. Luego, determine el área bajo la distribución estándar normal debajo de ese puntaje z. Entonces el puntaje z es igual a x menos mu dividido por sigma. O el valor de los datos menos la media dividida por la desviación estándar. Lo que nos da un puntaje z de 0.75 negativo. Ahora iríamos a nuestras tablas de puntuación z. Normalmente hay dos tipos de tablas de puntuación z. Uno que es acumulativo, dándonos el área a la izquierda del puntaje z dado. Y una tabla de 0 a z, que nos da el área de 0 a una puntuación z dada. Algunos libros de texto dan a estas tablas puntuaciones z positivas y negativas, y algunos solo dan puntajes z positivos. Entonces resolveremos esto usando puntajes z positivos. Y, por lo tanto, tendremos que usar simetría si la puntuación z es negativa. De nuevo, ahora sabemos que la puntuación z que corresponde a x es igual a 85 es negativa 0.75. Y por lo tanto, el área a la izquierda de z es igual a 0.75 negativo. Esta área aquí sería la probabilidad de que x sea menor que 85. Y el área a la derecha representa la probabilidad de que x sea mayor que 85. Comencemos por determinar que el área a la izquierda de z es igual a 0.75 negativo. Hagamos esto usando la tabla de 0 a z. Comenzaremos localizando 0.75 positivo en nuestra tabla. Entonces 0.75 estaría aquí. Pero de nuevo, aquí es donde z es positivo 0.75, entonces, esto nos da el área entre z es igual a 0. Y z es igual a positivo 0.75. Mirando nuestro gráfico aquí. Sería la misma distancia a la derecha de z igual a 0, pero nos está dando esta área aquí. Pero si esta área es aproximadamente 0.2734. Entonces también esta área aquí. Y por lo tanto, la probabilidad de que x sea menor que 85, esto está aquí. Podría encontrarse de dos maneras. Sabemos que el área a la izquierda de z igual a 0 es 0.5. Por lo tanto, el área que estamos buscando, de la probabilidad de que x sea menor que 85 sería 0.5 menos 0.2734. Lo que sería igual a 0.2266, y la probabilidad de que x sea mayor que 85 sería 0.5. El área a la derecha de z es igual a 0 más 0.2734. Plus 0.2734. Lo que sería igual a 0.7734. También podríamos encontrar esto simplemente tomando 1 menos 0.2266. Esta probabilidad representa el área a la derecha de z es igual a 0.75 negativo. ¿Cuál es esta área aquí? Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. La información dada es la misma. Tenemos una distribución normal. La media es 100 y la desviación estándar es 20. Queremos encontrar la probabilidad de un valor de datos entre 75 y 110. Entonces 75 es más de una desviación estándar por debajo de la media de 100. Entonces quizás 75 estaría aquí. Y 110 es la mitad de una desviación estándar por encima de la media.
quizás en algún lugar aquí. El siguiente paso sería encontrar las puntuaciones Z correspondientes para estos valores de datos. Para ahorrar tiempo, ya lo he hecho. El puntaje Z para 75 es negativo 1.25. Y la puntuación Z para 110 es 0.5. La probabilidad sería igual al área bajo la distribución normal estándar entre la puntuación Z, o esta área aquí. Así que ahora iremos a nuestras mesas. Para determinar nuestra probabilidad, utilizaremos la tabla de puntuación Z de 0 a Z. Comencemos por encontrar que Z es igual a 0.5 en la tabla, que está aquí. Este valor nos da el área entre Z es igual a 0 y Z es igual a 0.5, esta área aquí. Entonces diremos que esto es 0.19, llamemos a eso 1,5. Y ahora para encontrar el área entre Z es igual a 0 y Z es igual a 1.25 negativo. Realmente usaremos Z es igual a 1.25, que estaría aquí. Nuevamente, esto nos da el área entre Z es igual a 0, y Z es igual a positivo 1.25 pero es la misma área entre Z es igual a 0 y Z es igual a negativo 1.25. Entonces este valor aquí representa esta área aquí. Entonces tenemos 0.3944. Y por lo tanto, el área combinada, o el por lo tanto, el área combinada, o la probabilidad que estamos buscando sería 0.3944 más 0.1915. Que sale a 0.5859. Ahora, debido a que redondeamos ambos valores hasta el cuarto lugar de valor, tenemos un pequeño error de redondeo aquí, en comparación con cuando usamos tecnología para encontrar esta probabilidad. Espero que hayas encontrado útil esta lección.